Mi nombre es Lucía. Tengo 29 años y trabajo como chef en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. O al menos, trabajaba, hasta que mi embarazo de alto riesgo me obligó a tomar un descanso. Todo comenzó hace 8 meses, cuando descubrí que estaba embarazada. Mi esposo Carlos y yo llevábamos 3 años intentando tener un bebé, así que la noticia nos llenó de alegría. Carlos, vicepresidente de la empresa de construcción de su padre, incluso lloró cuando vio la prueba positiva. «Por fin seremos una familia completa», exclamó mientras me abrazaba. Las primeras semanas fueron como un sueño. Carlos me consentía, asistía a todas las citas médicas y hasta empezó a remodelar la habitación del bebé. Su padre, don Roberto, un empresario millonario conocido por su carácter severo, incluso se suavizó con la noticia. «Mi primer nieto», decía con orgullo durante las cenas familiares. «Será mi heredero». Pero todo cambió cuando entré al 4º mes. Debido a complicaciones, el doctor me ordenó reposo absoluto. Mi embarazo era de alto riesgo, y necesitaba ganar peso para mantener sano al bebé. «Necesitas aumentar al menos 15 kilos para que el bebé se desarrolle adecuadamente», explicó el doctor Martínez. «Tu peso actual está muy por debajo de lo recomendado». Al principio, Carlos pareció comprensivo. Pero conforme pasaban las semanas y mi cuerpo cambiaba, su actitud se transformó. «¿Realmente necesitas comer tanto?», preguntaba durante las cenas. Melissa, mi nueva secretaria, tuvo gemelos y apenas subió 5 kilos. Ah, Melissa. Alta, delgada, siempre perfectamente arreglada. Comenzó a trabajar con Carlos justo cuando yo dejé de ir al restaurante. No me gustaba cómo lo miraba, pero Carlos insistía en que era profesional y eficiente. Para el 6º mes, ya había ganado 12 kilos. Me sentía incómoda y vulnerable, especialmente porque Carlos cada vez pasaba menos tiempo en casa. «Tengo proyectos importantes», decía. «Papá está considerando darme la presidencia de la empresa». Una noche, mientras revisaba el celular que Carlos había olvidado en casa, encontré mensajes que me helaron la sangre. «Melissa, ¿ya le dijiste?» «Carlos, todavía no. Está muy sensible con el embarazo». «Melissa, no podemos seguir esperando. Ya reservé el departamento». «Carlos, lo sé, amor. Pronto estaremos juntos». Mi mundo se derrumbó. Lloré toda la noche, pero Carlos no llegó a casa. La siguiente semana fue una tortura. Carlos apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para criticar mi apariencia. «Te has dejado mucho», dijo una noche durante la cena. «Melissa dice que hay ejercicios seguros para embarazadas». No respondí. El bebé había estado muy inquieto ese día, y tenía un dolor extraño en el abdomen. Finalmente, todo explotó durante una cena familiar en casa de mis suegros. Estábamos celebrando el cumpleaños de don Roberto cuando Melissa apareció inesperadamente con unos documentos urgentes. «¡Pero qué delgada estás!», exclamó mi suegra, Teresa, admirando a Melissa. «¿Cuál es tu secreto?». «Disciplina», respondió Melissa, mirándome con desdén. «Algunas mujeres usan el embarazo como excusa para dejarse». Carlos, en lugar de defenderme, asintió. «Es cuestión de voluntad». No pude contener las lágrimas. Me levanté para ir al baño, pero antes de llegar, Carlos me detuvo en el pasillo. «Esto no está funcionando», dijo fríamente. «Me voy con Melissa. Ya no soporto verte así». El dolor en mi abdomen se intensificó. «¿Me estás dejando porque estoy gorda? Estoy embarazada de tu hijo». «No puedo estar con alguien que no se cuida», respondió. «Melissa y yo». No terminó la frase. Mi suegro, don Roberto, había escuchado todo desde su despacho. «¿Qué está pasando aquí?», su voz retumbó en el pasillo. Pero antes de que alguien pudiera responder, un dolor agudo me atravesó el vientre. Mis piernas se doblaron, y todo se volvió negro mientras escuchaba gritos a mi alrededor. Desperté en una habitación de hospital, el sonido del monitor cardíaco marcando un ritmo constante. Don Roberto estaba sentado junto a mi cama, su rostro mostraba una preocupación que nunca había visto antes. «¿El bebé?», fue lo primero que pregunté, mi voz apenas un susurro. «Está estable», respondió don Roberto, tomando mi mano. «Pero hay algo que necesitas saber». El doctor Martínez entró en ese momento, sosteniendo varios ultrasonidos y documentos. «Lucía»,
dijo el doctor con seriedad. El desmayo fue causado por una condición rara pero grave. Estás esperando trillizos. Mi mente se quedó en blanco. Trillizos. Sí, continuó el doctor. Es por eso que tu ganancia de peso ha sido tan importante. Los bebés están compartiendo nutrientes, y tu cuerpo está trabajando el triple. Don Roberto se levantó, su rostro rojo de ira. ¿Dónde está mi hijo? Carlos. Carlos entró tímidamente a la habitación, Melissa pegada a su lado como una sombra. 3 bebés, murmuró Carlos, su rostro pálido. Pero nada, interrumpió don Roberto. Tu esposa está llevando a 3 de mis nietos, y tú la has estado torturando por su peso. Melissa dio un paso adelante, su perfecto maquillaje no podía ocultar su disgusto. 3 bebés no son excusa para... Silencio, rugió don Roberto. Melissa, estás despedida. Y si alguna vez te veo cerca de mi familia de nuevo, me aseguraré de que no encuentres trabajo ni siquiera como vendedora de chicles. Papá, intentó protestar Carlos, estás exagerando. Exagerando. Don Roberto sacó su teléfono. ¿Sabes lo que encontraron mis investigadores sobre tu querida Melissa? Proyectó varios documentos en la pantalla de su tablet. Falsificó su currículum. Nunca se graduó de la universidad. Y lo mejor, está casada. Su esposo está en la cárcel por fraude. Melissa palideció. Yo puedo explicarlo. Fuera de mi vista, ordenó don Roberto. Ambos. Pero antes de que pudieran salir, el doctor Martínez intervino. Hay más, dijo, mostrando más imágenes del ultrasonido. Los trillizos son idénticos. Es un caso entre 1.000.000. Y hay algo más especial sobre ellos. Carlos se detuvo en la puerta, su curiosidad superando su vergüenza. Los 3 son varones, continuó el doctor. Perfectamente saludables, desarrollándose exactamente como deberían gracias al cuidadoso régimen alimenticio de Lucía. Don Roberto sonrió por primera vez en horas. 3 herederos varones. La probabilidad. 1 en varios millones, confirmó el doctor. Fue entonces cuando mi suegra, Teresa, entró corriendo a la habitación, sosteniendo su tablet. Roberto, no vas a creer esto, exclamó. Acabo de ver las cámaras de seguridad de la oficina. Conectó su tablet al televisor de la habitación. En la pantalla, apareció un video de Melissa hurgando en los archivos confidenciales de la empresa tarde en la noche. Estaba vendiendo información a la competencia, explicó Teresa. La muy zorra no solo quería a nuestro hijo, quería destruir nuestra empresa. Carlos se dejó caer en una silla, su mundo desmoronándose a su alrededor. Melissa, ¿es esto cierto? Pero Melissa ya había huido del hospital. Don Roberto se acercó a su hijo, su voz fría como el hielo. Tenemos mucho que discutir sobre tu futuro en la empresa. Pero primero. Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. Lucía, quiero que sepas que a partir de ahora, tendrás todo mi apoyo. Mi chofer te llevará a todas tus citas médicas. Teresa se mudará contigo para ayudarte. Y en cuanto a ti, Carlos. Don Roberto se irguió en toda su estatura, su voz resonando en la habitación del hospital. Carlos, tienes 2 opciones. La primera, entregas tu renuncia mañana mismo y te olvidas de tu herencia. La segunda, demuestras que realmente puedes cambiar. Carlos, todavía aturdido por las revelaciones sobre Melissa, apenas podía mantener la compostura. Papá, yo. No he terminado, interrumpió don Roberto. Si eliges la segunda opción, estas son mis condiciones. Primero, te mudarás de regreso a la casa familiar donde tu madre y yo podamos vigilarte. Segundo, asistirás a terapia 3 veces por semana. Tercero, trabajarás desde cero en la empresa, comenzando como asistente en el almacén. Teresa asintió con aprobación mientras Carlos palidecía aún más. Y lo más importante, continuó don Roberto, firmarás un nuevo acuerdo prenupcial. Todo lo que heredarías pasará directamente a tus hijos. Tú recibirás solo un salario base. Me removí incómoda en la cama del hospital. Don Roberto, no es necesario. Sí lo es, querida, intervino Teresa, sorprendiéndome con su apoyo.
Un hombre que abandona a su esposa embarazada no merece control sobre el futuro de sus hijos. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones y cambios. Me mudé a la mansión de mis suegros, donde Teresa supervisaba personalmente mi dieta y cuidados. Contrató al mejor chef de la ciudad para preparar mis comidas, y un equipo de enfermeras se turnaba para monitorearme 24/7. Carlos, por su parte, comenzó su rehabilitación. Lo veía llegar cada noche exhausto del almacén, sus manos desarrollando callos por primera vez en su vida. Las sesiones de terapia parecían estar ayudándolo a entender la magnitud de sus errores. Una tarde, mientras descansaba en el jardín, Carlos se acercó con lágrimas en los ojos. «Lo siento tanto, Lucía», dijo, su voz quebrada. «Fui un idiota superficial y egoísta. Melissa, ella alimentó mis peores instintos, pero la culpa es toda mía». No respondí inmediatamente. Los trillizos se movían inquietos, como si sintieran la tensión del momento. «¿Sabes qué es lo que más me dolió?», dije finalmente. «No fue la infidelidad. Fue que me hiciera sentir menos por dar vida a tus hijos». Carlos se arrodilló junto a mi silla. «No merezco tu perdón. Pero si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida compensándote a ti y a nuestros hijos». 2 semanas después, recibimos noticias sobre Melissa. Había sido arrestada junto con su esposo por intento de fraude corporativo. Las pruebas eran abrumadoras. Había estado planificando el robo de información confidencial durante meses. Don Roberto aprovechó la oportunidad para hacer cambios significativos en la empresa. Nombró una nueva junta directiva, implementó políticas estrictas contra el acoso, y estableció un programa de beneficios especiales para empleados con familias. A los 8 meses y medio, los trillizos decidieron que era hora de conocer el mundo. El parto fue complicado, pero con el mejor equipo médico que el dinero podía pagar, Roberto Jr., Antonio y Lucas nacieron sanos y fuertes. La transformación en la familia fue notable. Don Roberto se convirtió en un abuelo baboso, llevando fotos de los bebés a todas sus reuniones de negocios. Teresa abandonó sus círculos sociales superficiales para dedicarse a sus nietos. Y Carlos cambió de una manera que nunca esperé. Cada noche, después de su turno en el almacén, pasaba horas con los bebés. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, y nunca se quejó de las noches sin dormir. Sus manos, ahora callosas por el trabajo físico, sostenían a nuestros hijos con una gentileza infinita. 1 año después del nacimiento de los trillizos, don Roberto anunció su retiro. «He modificado mi testamento», declaró durante una cena familiar. «La empresa será dividida en 4 partes iguales, una para cada uno de mis nietos, y una para ti, Lucía». «Pero yo no». «Tú salvaste esta familia», interrumpió don Roberto. «No solo dando a luz a mis nietos, sino mostrándonos lo que significa la verdadera fortaleza. Carlos deberá ganarse su lugar en la empresa, pero tú ya has probado tu valor». Carlos, sentado a mi lado, apretó mi mano. «Tiene razón, amor. Tú mereces esto y más». Hoy, los trillizos tienen 3 años. Son pequeños torbellinos de energía que mantienen a toda la familia en movimiento constante. Carlos finalmente fue promovido a supervisor del almacén, ganándose cada paso de su ascenso. A veces, cuando veo a mi esposo jugando con nuestros hijos en el jardín, pienso en aquellos días oscuros durante el embarazo. El dolor y la humillación fueron reales, pero también lo fue la lección que todos aprendimos. La verdadera belleza, el verdadero valor, no tiene nada que ver con el peso o la apariencia. «¿En qué piensas?», me preguntó Carlos una noche, mientras acostábamos a los niños. «En cómo la vida da vueltas», respondí. «Y en cómo a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Me abrazó por detrás, sus manos, aún callosas por el trabajo, gentiles sobre mi vientre que nunca volvió a ser completamente plano. «Eres hermosa», susurró. «Por dentro y por fuera. Gracias por no rendirte con nuestra familia». Don Roberto tenía razón. La verdadera fortaleza no está en la apariencia física o en el poder empresarial. Está en el corazón que perdona, en la voluntad que persevera, y en el amor que transforma. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.